En el ocaso del siglo II, cuando el Imperio Romano alcanzaba su apogeo, la figura de Marco Aurelio se erguía como un símbolo de virtud y templanza en un mundo plagado de desafíos. No era solo un emperador, sino un filósofo en el trono, cuya vida diaria se entretejía con la búsqueda incansable del equilibrio entre deber y sabiduría. Desde las primeras luces del alba, su rutina reflejaba un compromiso inquebrantable con el autoconocimiento y el servicio a los demás, un legado que siglos más tarde sigue inspirando a quienes buscan sentido en el caos del mundo. Cada mañana, antes de que el sol ascendiera sobre los mármoles de Roma, Marco Aurelio despertaba en un silencio cargado de propósito. La luz tenue de una lámpara de aceite iluminaba su estancia, y el fresco aire matutino penetraba por los ventanales abiertos. Su primer acto del día era retirarse a un pequeño escritorio de madera austera, donde un volumen de su propia escritura lo borraba. Aquí, en este rincón de intimidad, comenzaba su práctica diaria de introspección, escribir reflexiones que más tarde conformarían su obra Meditaciones. La tinta sobre el papiro no era simplemente palabras, era una conversación consigo mismo, una exploración de las virtudes que debía cultivar y los vicios que debía erradicar. La disciplina que exigía esta práctica no era fortuita. Marco creía que el amanecer marcaba el momento más puro para enfrentarse a la mente sin las distracciones del mundo exterior. En sus escritos, cuestionaba la naturaleza del poder, reflexionaba sobre la transitoriedad de la vida y reafirmaba su papel como servidor de un bien mayor. Mientras escribía, el murmullo de los primeros esclavos despertando en el palacio llegaba a sus oídos, recordándole la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Con cada línea trazada, parecía prepararse para enfrentar el día con claridad y resolución. Cuando la aurora finalmente bañaba la ciudad en tonos dorados, Marco dejaba su estudio. Las tareas físicas ocupaban un lugar esencial en su rutina. El emperador entendía que un cuerpo fuerte sostenía una mente fuerte. Vestido con túnicas ligeras, practicaba ejercicios simples pero efectivos, inspirados en las enseñanzas griegas. No buscaba exhibir fuerza ni conquistar logros físicos extraordinarios, sino mantener la salud y la vitalidad necesarias para sus deberes diarios. Mientras entrenaba en el atrio del palacio, sentía una conexión profunda con el legado de sus predecesores, quienes habían enseñado que el cuidado del cuerpo era inseparable de la preparación para la virtud. Tras el ejercicio, se sumergía en un baño frío que despertaba sus sentidos y reforzaba su capacidad de resistir las incomodidades. Este acto de austeridad era también un recordatorio de que el lujo no debía embotar la fortaleza del espíritu. El sonido del agua cayendo resonaba como un preludio a los desafíos del día, y Marco lo recibía como una meditación más, una prueba para mantenerse presente en cada acción. La primera audiencia del día solía ser con sus consejeros más cercanos. Antes de que la corte despertara por completo, Marco se reunía con juristas, filósofos y estrategas en un pequeño salón del palacio. Aquí, con un cáliz de agua clara o vino diluido en la mano, discutían los asuntos urgentes del imperio. Marco escuchaba más de lo que hablaba, evaluando cada palabra, ponderando cada decisión con el estoicismo que había adoptado como su brújula moral. Sabía que el imperio no era un reflejo de su voluntad, sino de la armonía entre las muchas voces que lo componían. Mientras las conversaciones se extendían, un esclavo fiel acercaba una bandeja con alimentos simples, pan, higos, aceitunas y a veces un trozo de queso. Marco comía con moderación, recordando siempre que el alimento era combustible y no placer. La frugalidad de su dieta era un reflejo de su filosofía, vivir de acuerdo con la naturaleza, evitando los excesos que conducen al desorden tanto del cuerpo como del alma. Los deberes administrativos que definían su rol como emperador. En la sala de audiencias principal, rodeado por columnas de mármol que parecían sostener el peso de la historia, Marco revisaba informes traídos desde los rincones más lejanos del imperio. Los pergaminos relataban el pulso de las provincias, revueltas en las fronteras del Danubio, la escasez de grano en Egipto, la reconstrucción de caminos en Hispania. Aunque la magnitud de estas preocupaciones podría haber abrumado a otro, Marco las abordaba con calma metódica, priorizando lo esencial y delegando con sabiduría. La sala estaba en constante movimiento, con mensajeros entrando y saliendo,
llevando órdenes selladas con el emblema imperial. Marco no permitía que la burocracia deshumanizara su liderazgo, a menudo pedía detalles sobre las personas implicadas en las crisis que debía resolver. Para él, gobernar no era un ejercicio de poder abstracto, sino un compromiso tangible con las vidas de millones. La empatía era su guía, y en las decisiones más difíciles, encontraba consuelo en los principios estoicos que había interiorizado, actuar conforme a la justicia, independientemente de las circunstancias. Al acercarse el mediodía, Marco se retiraba momentáneamente a sus aposentos para un breve descanso. Este momento no era de ocio, sino de reflexión silenciosa. A menudo aprovechaba para leer textos filosóficos que fortalecieran su perspectiva. Entre sus favoritos se encontraban las enseñanzas de Epicteto y los diálogos de Sócrates, maestros que le recordaban que el deber de un líder no era buscar la aprobación popular, sino adherirse a la verdad y la virtud. La lectura, para él, era una forma de centrar la mente, como un guerrero que afila su espada antes de la batalla. Al regresar a sus deberes, Marco dedicaba parte de su tarde a caminar por los jardines del palacio. Estos paseos, rodeados de cipreses y laureles, le ofrecían una conexión con la naturaleza que consideraba esencial para mantener su equilibrio interior. Mientras caminaba, podía detenerse a conversar con algún jardinero o esclavo que cruzara su camino, interesándose genuinamente por su bienestar. Aunque sabía que no podía cambiar la estructura de la sociedad romana en un solo mandato, Marco intentaba, en la medida de sus posibilidades, ser un líder compasivo. Su presencia serena era un recordatorio de que incluso en una posición de poder absoluto, la humildad era la virtud más grande. Cuando el sol comenzaba a descender, teñiendo el cielo de Roma con tonos cálidos, Marco se preparaba para otra de sus responsabilidades fundamentales, las reuniones con el Senado. En estas asambleas, se debatían las políticas que determinarían el destino del imperio. Marco prefería el diálogo abierto y respetuoso, convencido de que la mejor solución surgía de la deliberación conjunta. Aunque no todos los senadores compartían su idealismo, el emperador enfrentaba las disputas con paciencia, mostrando con su conducta el mismo autocontrol que predicaba en su filosofía. Las sesiones podían extenderse hasta el crepúsculo, y cuando finalmente concluían, Marco sentía el peso del día acumulado en sus hombros. Sin embargo, antes de retirarse, había un último acto que consideraba esencial: dedicar tiempo a su familia. Aunque los asuntos de Estado requerían gran parte de su atención, el emperador siempre buscaba momentos para compartir con sus hijos y su esposa, Faustina. En sus interacciones familiares, encontraba una fuente de alegría sencilla, una pausa en el torbellino de responsabilidades. Antes de que la noche reclamara su dominio completo, Marco regresaba a su estudio. A la luz vacilante de las lámparas, volvía a sus escritos, cerrando el círculo iniciado al amanecer. Reflexionaba sobre los eventos del día, evaluando sus decisiones y anotando cualquier aprendizaje que pudiera aplicar en el futuro. Sabía que el tiempo era efímero, y cada día era una oportunidad para acercarse más a la excelencia moral que perseguía con tanto fervor. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, Marco permitía que la quietud lo envolviera. Su jornada concluía no con un sentimiento de logro, sino con gratitud por haber tenido la oportunidad de servir y mejorar. En su mente resonaba siempre la certeza de que, aunque el camino del deber era arduo, era también el más noble. La noche romana traía consigo un silencio particular, roto únicamente por el lejano murmullo de la ciudad y el canto ocasional de un grillo. Marco, en la soledad de su estudio, encontraba un consuelo peculiar en esta serenidad. Era en estas horas finales del día cuando sus pensamientos más profundos emergían, guiados por una introspección que él consideraba indispensable para cualquier gobernante que aspirara a la virtud. En sus reflexiones nocturnas, Marco Aurelio repasaba los acontecimientos vividos, analizando no solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho. ¿Actué de acuerdo con la justicia? ¿Mantuve la templanza frente a las provocaciones? Estas preguntas no eran solo ejercicios mentales, eran anclas que le ayudaban a mantener el curso correcto en el mar tempestuoso del poder.
Sabía que incluso el emperador más poderoso podía sucumbir a los impulsos del ego y la ambición desmedida, y luchaba cada día para no caer en esas trampas. A menudo, mientras escribía, se detenía para mirar por las ventanas que daban a los jardines del palacio. La luna proyectaba sombras largas y elegantes sobre los senderos de grava, y Marco encontraba una extraña tranquilidad en el contraste entre la vastedad del cielo y la pequeñez de sus preocupaciones. Todo esto, pensaba, será polvo algún día. Esta certeza no lo desanimaba, al contrario, le daba fuerza. Sabía que su legado no estaría en los monumentos ni en las conquistas, sino en las acciones justas y en la influencia positiva que pudiera ejercer sobre quienes lo rodeaban. Cuando finalmente se levantaba de su escritorio, el cansancio comenzaba a pesar sobre él. Aún así, antes de entregarse al descanso, tenía una última tarea. Caminaba con calma hacia el altar privado en su cámara, un espacio sencillo decorado con pequeñas estatuas de dioses romanos y símbolos filosóficos. Aquí, Marco dedicaba unos momentos a ofrecer una plegaria silenciosa. No rogaba por fortuna ni por victorias, sino por la fortaleza de espíritu necesaria para enfrentar los desafíos del día siguiente. Era un acto de humildad, un recordatorio de que, a pesar de su posición como líder del imperio más poderoso del mundo, seguía siendo un hombre limitado por su mortalidad. La cama del emperador, aunque modesta comparada con los estándares de la nobleza romana, ofrecía el descanso necesario tras una jornada colmada de responsabilidades. Mientras se acomodaba entre las mantas, su mente seguía trabajando, ya no en problemas inmediatos, sino en la contemplación de las grandes verdades universales que tanto valoraba. Pensaba en el flujo constante del tiempo, en cómo cada día era una oportunidad única para actuar con sabiduría, y en la importancia de aprovechar el presente sin dejarse atrapar por las ansiedades del pasado o las incertidumbres del futuro. Con cada respiración pausada, Marco sentía como el sueño lo reclamaba lentamente. Sin embargo, incluso en esos últimos momentos de vigilia, su determinación permanecía intacta. Mañana, se decía, seguiré luchando por ser mejor. Seguiré sirviendo al bien común. Y con ese pensamiento, finalmente se entregaba al descanso. El día siguiente siempre comenzaba como el anterior, con la misma rutina que lo había sostenido durante años. Marco Aurelio entendía que la grandeza no residía en gestos heroicos aislados, sino en la consistencia diaria de pequeñas elecciones hechas con integridad. Su vida, lejos de estar adornada con los lujos y excesos que la historia a veces asocia con los emperadores, era un testimonio de disciplina, sabiduría y humanidad. Una existencia que, aunque profundamente enraizada en su tiempo, sigue resonando como un ejemplo eterno de lo que significa liderar con propósito y compasión. Así, el emperador filósofo construyó un legado que trascendió el mármol de los palacios y las glorias de las batallas. Fue un legado de ideas, de principios y de una rutina diaria que, con cada amanecer, lo acercaba un poco más al ideal de un hombre virtuoso. Con los años, el peso del tiempo comenzó a notarse en el cuerpo de Marco Aurelio. Las campañas militares, las largas jornadas de deliberación y las preocupaciones incesantes por la estabilidad del imperio cobraron su peaje. Sin embargo, incluso en los momentos en que la enfermedad amenazaba con debilitar su determinación, el emperador se mantuvo fiel a la rutina que había forjado su carácter. En sus últimos días, mientras lideraba una campaña en las fronteras del Danubio, Marco sentía que su final estaba cerca. Las noches eran frías, y su salud se deterioraba rápidamente. Pero incluso entonces, seguía escribiendo en su diario, dejando constancia de sus pensamientos más profundos. «Vive como si estuvieras preparado para morir», había escrito alguna vez, y ahora enfrentaba esa verdad con una serenidad que inspiraba a quienes lo rodeaban. Sabía que no podía controlar el curso del destino, pero podía controlar su respuesta a él. Y así lo hizo, con la misma dignidad y propósito que había guiado su vida entera. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, Marco Aurelio falleció en su tienda de campaña, rodeado por sus generales y consejeros. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado permaneció vivo.
Las meditaciones, aquellas reflexiones privadas que nunca había destinado a la publicación, se convirtieron en un faro para generaciones futuras, una guía para quienes buscaban encontrar sabiduría en medio de las dificultades de la vida. La rutina diaria de Marco Aurelio, más que una simple sucesión de actos, fue una manifestación de su filosofía. Cada despertar, cada decisión y cada reflexión fueron pasos en un camino hacia la virtud. Su vida fue la prueba de que incluso en los más altos puestos de poder es posible liderar con humildad, justicia y compasión. Hoy, siglos después, la historia de Marco Aurelio sigue siendo un recordatorio poderoso de que la grandeza no se mide en riquezas o conquistas, sino en la fortaleza de carácter y el impacto positivo que se tiene en el mundo. En la vida del emperador filósofo, encontramos no solo un modelo de liderazgo, sino también un reflejo de las posibilidades de la humanidad cuando se guía por principios elevados. Y así, con cada amanecer que ilumina las ruinas de Roma, pareciera que la esencia de Marco Aurelio aún susurra: vive según la razón, actúa con virtud y acepta con serenidad lo que el destino te depare. Ese es, quizá, su legado más perdurable.